El Evangelio de este domingo 22 trata de una comida a la que Jesús es invitado y donde todos los otros convidados procuran ocupar el primer lugar. Jesús les enseña entonces no una regla de etiqueta, no algo de cortesía, de urbanidad en la mesa, sino un principio mucho más general, el de la humildad. La soberbia es la tendencia, la locura que a todos nos afecta, de querer quedar por encima de los demás. Y no en una cosa concreta o en otra que podría ser razonable, sino en general, siempre. Lo cual tiene pues, bastante de locura, de poco razonable. Y sin embargo es un defecto que nos amenaza a todos. Y que don Salvador Canals, en un librito titulado Ascética Meditada, en un capítulo dentro de ese libro titulado El itinerario de la soberbia, describe como un camino que va atravesando distintos pueblos y por el que nos introducimos de manera bastante irracional. El primer pueblo de ese camino es el adueñarnos las cualidades que hay en nuestra vida, no atribuirlas a Dios y considerarlas como propias, en lugar de que sean motivo de agradecimiento y también de responsabilidad, considerar que es algo que nos hemos dado nosotros mismos, que nos corresponde, que tenemos mérito por ellas. Y dice don Salvador que en este sentido entre el soberbio y el ateo hay pues, muchos puntos en común, porque el ateo no reconoce a Dios en la creación y el soberbio no le reconoce en su vida y en sus cosas positivas. Que tienes que no hayas recibido, dice San Pablo, y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Justamente por esto, avanzando por este itinerario de la soberbia, el hombre soberbio, mira a los demás por encima del hombro. Se queda deslumbrado por sus cualidades y se enorgullece y se considera superior a los demás. Pero avanzando todavía un poco más, como antes o después ha de comprobar que los otros tienen cualidades que él no posee, sentirá dolor porque los demás sean buenos o sean listos o hagan cosas que él no puede hacer, es decir, la envidia. Y justamente para combatir la envidia, avanzando por el itinerario de la soberbia, para combatir al otro por motivo de la envidia, se cae en la maledicencia. Si se halaga al otro, siempre hay que aportar el contrapunto de su defecto o se le critica sin motivo o incluso con mentira. Y se termina este camino llegando al pueblo negro, el pueblo más indeseable, más antinatural, que es el de andar constantemente fingiendo, el llevar una vida falsa, el dejar de ser personaje o persona para pasar a ser personaje, estar constantemente actuando, aparentar lo que uno no es, algo verdaderamente artificioso y cansado. Bien, pues este itinerario lo recorremos todos, o tendemos a recorrerlo al menos, y el Señor en cambio nos enseña la virtud de la humildad, que es una virtud humillada. A lo largo de muchos siglos, para mejorar la virtud de la humildad se han dado consejos pues un tanto autolesivos, como echarse tierra encima, considerar que todo lo hacemos mal, que ninguna de las cosas que nos parecen buenas de nosotros mismos son verdad. Y todo esto pues no es sano porque no responde a la realidad. A veces hay letanías o ejercicios de humildad de este tipo que seguramente no son sostenibles y seguramente tampoco eficaces, si no son verdad.
Incluso también en la misma línea, a veces la humildad es una actitud un poco postiza, falsa, formalista. Se cuenta de un chiste de rabinos, lo cuenta una rabina en un libro recientemente publicado. Dos rabinos que van en un taxi en el asiento de atrás y uno de ellos comenta: soy una persona muy modesta y muy mediocre, valgo poco. Y la otra añade: pues yo soy humo y soy un cero a la izquierda. Y el taxista, impresionado por la humildad de aquellos rabinos, se vuelve y les dice: pero vamos a ver, ustedes, si son unos rabinos tan sabios, se consideran tan poca cosa, ¿yo entonces qué seré? La nada y menos que nada. Y los dos rabinos se miran sobresaltados y dicen: ¿pero quién se creerá que es? Como diciendo: qué soberbio, se considera menos que nosotros todavía. Bueno, pues no, la humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa de Jesús. Es una definición preciosa, ¿no? Y muy, muy exacta. Y en verdad la verdad es que somos pocos, no hay nada de autolesivo o de forzado al decir que somos muy poquita cosa. Somos un punto en el espacio y en el tiempo. Por mucho que activemos el zoom de Google, no nos vamos a encontrar. Y en la historia de la humanidad, pues también somos nada. 100 años, quizá el Homo sapiens sobre la faz de la Tierra lleve unos 35, 40, 50.000 años y todavía no sabemos lo que durará. Somos poquita cosa. Pero quizá tampoco esto es la mejor interpretación de esta expresión de Santa Teresa, porque nuestra verdad no es solo ni principalmente nuestra pequeñez, sino que somos imagen de Dios. Esta es nuestra gran verdad, de Dios amor. Y el amor, como magistralmente explicó Benedicto XVI, es eros y agape. Es entusiasmo por la persona querida, pero también agape. No solamente un subidón, un fervor, un enamoramiento, sino si aquello es sincero, si queremos de verdad el bien del otro, es un servicio, un ponerse a sus pies, una actitud descendente. Y por eso el sentarse en el último lugar, o como dice el Señor, cuando invites a alguien, invita a los que no puedan devolverte. Eso es humildad, pero es amor. Es decir, la humildad es como la dimensión práctica del amor. Es querer tanto a alguien que servirle, ponernos a sus pies, dedicarnos a ellos, no solamente nos resulte indigno, sino que sea nuestro deseo más profundo, es decir, que nos sintamos pagados con el hecho de que el otro sea un poco más feliz, que su bien lo consideremos como propio. Y esto es, por eso la humildad es una actitud divina. Hay que querer tanto a una persona que su bien lo consideremos como propio. Esto lo aprendemos fundamentalmente contemplando al Señor en la cruz. Por eso en algunos pueblos, a la entrada al pueblo o a la salida, o en otros sitios, en los caminos de campo, hay lo que se denominan los humilladeros, que generalmente pues son unos crucifijos donde aparece el Señor en la cruz, que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Esto es la humildad, esto es el amor, es la dimensión de agape. Tiene mucho más cercanía con el olvido de sí que con el esfuerzo por no pensar en sí, por rectificar la intención. Está más emparentado con querer sinceramente al otro y pensar en el otro, tener un corazón grande, que echarse tierra encima o no quererse a sí mismo. La humildad es como la dimensión psicológica del amor, donde a base de pensar en el otro no nos acordamos de nosotros mismos. A veces se preguntaba a Madre Teresa si estaba cansada y decía: no lo sé. Bien, el Señor
al final de esta escena del Evangelio, al que le había invitado a la cena o a la comida, le dice, o en general a todos nosotros, ¿no? Cuando invites a alguien, no invites a quien te pueda devolver, sino a los pobres, a los que no tengan nada que darte. Y recibirás una recompensa en el cielo. Hay una continuidad entre el estar aquí bien en la tierra y el ir al cielo. En hacer la vida agradable a los demás, invitarles a cenar, servirles e ir camino del cielo. De hecho, San José María hablaba muchas veces de que los hogares cristianos debían ser un pedacito de la casa, una esquinita de la casa de Nazaret, o que para los enfermos tendríamos que estar dispuestos a arrancar o a robar un trozo de cielo o la luna si hace falta. Pero es que además el cielo será como una especie de, según explica el Señor, es una imagen nada más, una especie de comida donde Él mismo se servirá, nos sentará y nos servirá. Voy al cielo a prepararos un lugar. Podemos imaginar, porque un convite o un banquete es una celebración, es compartir un alimento y compartir amistad, y generalmente pues está lleno de detalles, ¿no? y de exceso, no se va simplemente a matar el apetito. Entonces el cielo es así, es Dios imaginando, la imaginación de Dios y el poder de Dios volcado en hacernos felices y en servirnos. Hay que desear el cielo y no buscar las recompensas, el aplauso aquí en la tierra. Pasar la vida sirviendo para que en el cielo el Señor nos sirva. En realidad, el Señor nos da el 100 por 1 ya en esta vida. Y a quien sirve, el Señor ya le sirve aquí, dándole mucha alegría, mucha paz, mucha felicidad, y viendo cómo alrededor pues crece la hierba, es decir, que riega con su cariño a las personas y crecen sanas. Y eso ya es una grandísima recompensa. Bastaría pensar en los médicos que se entregan a sus pacientes más de lo justo, en los voluntarios que trabajan, por ejemplo, en la extinción de incendios, en otras necesidades sociales. Incluso hay una iniciativa muy bonita de Íñigo Pífano, que es un director de orquesta, que se llama Un beso para todo el mundo, que ha ido recorriendo muchas ciudades del mundo, interpretando la 9ª Sinfonía de Beethoven para indigentes, dándoles no solamente pan, sino dándoles dignidad. Pero sobre todo habría que preguntar y atender a las madres, lo felices que son cuando ven que sus hijos crecen bien, les va todo estupendo, en fin, que a las madres que les gusta la cabeza de pescado, todas esas cosas que en realidad pues no son verdad, pero que aman tanto que son felices viendo a los suyos ser felices. Y vamos por tanto, a procurar vivir de esta manera. La humildad no es una virtud autolesiva, ni una virtud para gente con muy poca autoestima, con caracteres pues muy pobrecitos, sino que es una virtud de dioses. Dios es humilde, Dios se abaja. Dios nos quiere tanto que es su felicidad el vernos felices. Tenemos el ejemplo, la imagen de la Madre, de la Virgen María. Acabamos de celebrar la memoria obligatoria de Santa María, reina y madre. No hay nada más que guste a la Virgen que el que nos vea felices. Tiene manos gloriosas justamente para servirnos, para cogernos del suelo, para limpiarnos la cara, como decía una antiquísima canción Juan Manuel Serrat, ¿no? Si le falta a usted al mundo, ¿quién va a hacerle la cama? ¿Quién le peinará la frente? ¿Quién le lavará la cara? Así es María. Esto es también lo que nosotros pues, se nos concede el privilegio de poder hacer unos años aquí en la tierra.